Oye, País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora para conversar sobre los temas de interés nacional e internacional. Definitivamente el COVID está bajo control en República Dominicana, cada vez son menos los casos, pero se siguen registrando casos de personas infectadas. Claro, cada vez es más, vuelvo y digo, controlado. La gente ha hecho conciencia y aunque ya mucha gente, la mayoría, la gran mayoría, ni usa mascarillas, ni guarda una distancia prudente con la otra gente, aunque muchos hacen esto. Yo soy de los que sigo manteniendo las mínimas, por así decirlo, medidas de precaución. Pero cada uno es dueño de sí mismo. Precisamente el sábado entré yo a una plaza comercial, no, el domingo entré yo a una plaza comercial y me puse a ver y yo era una de las pocas gente, poquísima gente que andaba con una mascarilla. Y estoy subiendo la escalera eléctrica, dejo que las personas que van delante me lleven 3, 4, 5 escalones, me pongo ahí y vienen 3 personas más y casi se me pegan y yo subo un escalón para alejarme de ellos y ellos suben un escalón. Y yo hago así, me volteo y los miro y me dice, ¿cuál es el problema? No podemos pegarnos. No, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ahora yo soy el que me estoy despegando de ustedes y subo otro escalón. El señor joven, 40, 50 años como mucho, hizo el intento de hacerlo. Y la señora que andaba con él, y una jovencita, una niña, una hija, pues se veía, le agarró el brazo como que dice, bueno, pues respeta el espacio que le está reclamando. No le dijo nada, pues simplemente le agarró el brazo, porque el señor quería demostrarme que no, que él podía pegárseme de mí. Y yo simplemente yo no le contesté sencillamente. Él me dijo, no puedo pegarme. Y yo le dije, no, que se está despegando soy yo. Y subí un escalón más. Me aproximé un poquito más a las personas que iban delante de mí, que me llevaban 4, 5, 6 escalones, pero guardé esa distancia. Un asunto personal. Y después cuando yo llegué al tope de la escalera y salí, la persona también salió y se me quedó mirando así como que yo era un ser extraño, que andaba con una mascarilla. Y yo pensé para mis adentros, sí, me veo como un ser extraño, pero yo estoy pensando en mi salud y en la salud de los demás. Yo tuve 2 años en toda esta cuarentena, chequeándome, preservando a mi familia hizo lo propio. Entonces, caramba, no tiene ningún sentido. Ya yo me he acostumbrado al uso de la mascarilla, es más, es hasta parte de mi atuendo cotidiano. No me presento aquí ante ustedes con la mascarilla, que la tengo ahí al lado. No me presento aquí con la mascarilla porque es un poquito más, se distorsiona un poco la voz y además no quiero lucir extravagante frente a ustedes. Pero cada uno como pretende. Lo que hay que tener cuidado es con el tema del dengue, con estas lluvias, principalmente en el interior del país, donde se acumula agua en muchísimos sitios, aquí también, en las partes más periféricas, hay que tener cuidado con el dengue. El dengue es una realidad, ya ha matado personas, ha infectado mucha gente en República Dominicana, y lo propio con el tema del cólera. El cólera se está desarrollando en Haití. Hay varios casos reportados ya oficialmente, incluso por organismos internacionales de salud, que establecen que hay cólera de nuevo en Haití. Recuerden ustedes aquella epidemia de cólera después del terremoto del 2010, de cómo se desarrolló y provocó muchas muertes y personas que quedaron con situaciones de salud comprometidas a propósito del cólera. Se le atribuyó a que si fue una gente de la MINUSTAH que habían llegado de África y lo trajeron en un río y cayó y el virus y la que se... Bueno, importa, a final de cuentas, cómo llegó. Sí, importa para tomar previsiones de que no se repita. Eso lo manejan los científicos, pero la gente tiene que tomar sus medidas. Yo recuerdo que yo fui a Haití a propósito fui cuando el terremoto en 2 ocasiones, al día siguiente del terremoto, estuve allí con la parte oficial de República Dominicana que fue y visitó los destrozos y después volví 2 o 3 semanas después. Y después cuando se desarrolló el cólera fui a hacer unos trabajos especiales, periodísticos, unos trabajos especiales, y vi lo que significaba esto, señores. Esas tiendas de campaña de Médicos Sin Fronteras y de los médicos cubanos
que habían establecido estos campamentos, estas casas de campaña en algún solar grande y en otros sitios, la gente allí retorciéndose del dolor en unos catres que tenían un hueco para poder evacuar porque no había otra forma, con cantinas abajo, con poncheras abajo. Una cosa desastrosa. Ahí entrábamos, claro, disfrazados como marcianos, con muchísimas cosas encima, caretas, guantes, cosas en los zapatos. Y yo recuerdo cuando yo llegué de allá, llegamos por el aeropuerto Joaquín Balaguer, porque vinimos en helicópteros. Cuando llegamos, el equipo con el que yo estaba dirigiendo, con el que yo andaba, un equipo de periodistas, la ropa, yo llamé a mi casa cuando fueron a buscarme a ese aeropuerto. Yo dije, tráiganme ropa limpia. Entonces me llevaron ropa limpia y yo entré a uno de los baños del lugar, me quité la ropa, la metí en una funda negra y la ropa que tenía sencillamente la eliminé, la quemaron. Y yo me puse la otra ropa limpia y con todo y eso me metí cuando llegué a mi casa debajo de la ducha. Yo no sé si fueron 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Yo no recuerdo el tiempo, porque me corriera el agua y me enjaboné 3, 4, 5 veces porque tenía la sensación de que tenía la infección por todo lo que había visto en apenas un día que pasamos en eso, visitando esos centros de atención médica. Entonces, es una situación muy compleja, muy difícil, cuando se desarrolla una epidemia de esta naturaleza en Haití, porque en Haití los controles son mínimos, los controles sanitarios son mínimos. Ellos tienen una coraza especial, un asunto de etnia, que por ejemplo el coronavirus, según las estadísticas oficiales, Haití le hizo muy poco. Prácticamente con todos los problemas de deficiencias de vacunas, de medicamentos, de controles de seguridad sanitario, con todo y eso fue muy poco los estragos que hizo el coronavirus en Haití, según los datos oficiales, pero en el tema del cólera la situación fue diferente. Entonces, en República Dominicana yo recuerdo que anduve también en la frontera en la ocasión y en la frontera se colocaban en las puertas de entrada unos colchones o unas colchonetas, una aquí, otra allá, o sea, varios bloques de colchonetas, y la llenaban con un líquido que era a base de cloro o era cloro puro. Y según venían pasando de un sitio a otro, las personas que entraban de Haití a República Dominicana tenían que pasar, son los que entraban legalmente por la frontera con documentación, tenían que entrar y pasar esos puestos y enchumbaban la ropa en eso. Y entonces de ahí iban a una serie de lavaderos, como estos lavaderos que hay en las casas, como si fueran unos lavaderos de estos, con llaves, y allí se lavaban y después se desinfectaban. Usted dirá, son medidas extremas, sí, pero eran las medidas sanitarias que demandaba la ocasión y que fueron dispuestas por nuestras autoridades sanitarias. Ojalá, hago esta referencia porque ojalá que ante esto que se habla de que hay un brote nueva vez de cólera en Haití, con este cruce masivo, por ejemplo, las personas que van a los mercados binacionales, por lo menos las personas que pasan legalmente por los puestos de chequeo y de paso fronterizo oficiales, deben tomarse las medidas de rigor, cuales que sean en el momento que sean, pero ojalá que más temprano que tarde, y más de prevención que sobre la base de una situación, para evitar que el contagio del cólera, que es una enfermedad, una epidemia, una situación de salud que es de fácil transmisión, según yo recuerdo que se hablaba en el momento. Entonces yo creo que la prevención no es mala. Haití está de moda, vamos a decirlo en esos términos, porque el tema haitiano, la situación sociopolítica, económica de Haití es blanco y foco de mucha atención del continente, de organismos internacionales como Naciones Unidas, incluso su Consejo de Seguridad, y de varios países, como lo manifestó el propio Emmanuel Macron, presidente de Francia, en una carta al presidente dominicano.
Entonces, Haití debe ser observado detenidamente en cada situación que tiene que ver con la interacción con República Dominicana. Y este tema sanitario es vital, es vital. Lo otro es un tema, como digo, sociopolítico, económico, que tiene otras implicaciones, pero este tema específico debe ser también tratado y observado y manejado de una forma racional para no tener que actuar en consecuencia, sino como medida de prevención. Y en eso las autoridades dominicanas hemos dado demostración por mucho tiempo de que en temas de esa naturaleza se es previsible. Por eso le estoy recordando, después del terremoto del 2010, el terremoto fue en enero, el brote debe haber sido, qué sé yo, quizás meses después, en el mismo año 2010, recuerdo que no era muy lejos, y entonces es necesario mantener estos estados de información, de prevención, de observación de lo que ocurre para evitar nosotros ser víctimas de esa situación. Y hablando de Haití, precisamente, nuestro canciller Roberto Álvarez estará viajando a Lima, Perú, donde a partir de desde mañana, él debe estar en Lima ya, desde mañana, desde este jueves, miércoles, este día 5, se inicia la Asamblea General de Naciones Unidas. Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas es una reunión de cancilleres donde se pone sobre la mesa una serie de temas comunes y de importancia y de interés no bilateral, sino continental, de todo lo que tiene que ver con América Latina y Estados Unidos, porque la OEA agrupa también a Estados Unidos como uno de sus miembros. No es solamente una organización latinoamericana, sino americana. Se llama Organización de Estados Americanos. Y uno de los temas es el tema Haití. El tema Haití, porque la República Dominicana ha insistido hasta la saciedad, incluso entre el propio Consejo Permanente de la ONU, lo hizo el presidente Luis Abinader hace 4, 5, 6 semanas, 3 semanas, de la necesidad de la colaboración, de la ayuda internacional, de mecanismos que traten de solucionar o ayudar a enfrentar los problemas haitianos para encauzar a ese país por una senda diferente al caos, a la anarquía, a la inestabilidad, a la desesperanza en que vive ese pueblo, porque de todo lo que ocurre en Haití, nosotros somos el reflejo y somos la resultante. Cada vez que hay una situación de violencia, de gravedad, una situación sanitaria, como lo que le hablaba antes, una situación económica, el punto inicial, hacia dónde huir, hacia dónde coger, hacia dónde dirigirse, el punto inicial es República Dominicana, frontera terrestre. Lo demás es el mar y otro tipo de aventuras. Pero el punto inicial es República Dominicana. Y la verdad que República Dominicana ya nosotros no tenemos más capacidad, que es demasiado la que tenemos. No tenemos más capacidad para asumir inmigrantes en su generalidad, y lo he sostenido muchas veces, aunque un amigo mío me dice, pues tú dices eso como que tenemos una obligación, ¿no? Pues los países son solidarios de esa gran masa que son inmigrantes económicos, gente que están en la indigencia muchas veces y que buscan un método, una zona, un lugar para tratar de sobrevivir. Eso no significa que nosotros tenemos que cargar con todo lo que significa Haití, pero hemos hecho más de lo que podemos, incluso a expensas de nuestra propia gente, porque cada vez que nosotros tenemos que repartir más lo poco que tenemos, le estamos reduciendo la capacidad de consumo, de acceso a servicios, de todo, a los dominicanos. Y nosotros nos debemos primero a los dominicanos y la solidaridad, bien, perfectamente bien, pero sobre la base de que tengamos garantías para nosotros mismos. Eso es un asunto de lógica elemental. Entonces, ese tema
de Haití, cómo ayudar a Haití, qué hacer con Haití. Es un problema ya regional, latinoamericano, porque los inmigrantes haitianos ya no solamente están en República Dominicana, sino que están desde Brasil y Argentina y Chile, corriendo por toda América, las islas del Caribe e incluso las costas de México frente a Estados Unidos. O sea, una situación ya que ha copado toda la situación continental. Entonces es un tema a discutir, porque las vías de solución de la crisis política, del caos institucional y de la situación económico-social de Haití no es una cosa que se resuelve de la noche a la mañana. Y hay que presionar y pedir a los grandes, a los organismos internacionales, un apoyo y una ayuda real, no de palabras, sino real para tratar de ayudar a que Haití resuelva su problema. Nosotros no hemos abogado porque hay una intervención militar y que maten y que tornen y que no. Hemos abogado porque la asistencia de la comunidad internacional llegue a Haití y llegue de muchísimas formas en la estructuración de metodologías y mecanismos para lograr diálogos entre la sociedad política haitiana, para llegar a un proceso electoral que lleve a un proceso institucional de la formación de un parlamento, de una justicia fuerte, de entidades represivas del Estado como la policía y el ejército, de que tengan el control, porque el control lo tienen en las calles ahora los delincuentes, las bandas organizadas, que tienen a las autoridades en jaque, a los cuales le tienen temor. Entonces, ese es un mecanismo. Un mecanismo también es volcar ayuda económica controlada por organismos internacionales, porque acuérdense lo que pasó después del terremoto, que le pusieron en las manos muchos millones de dólares a las entonces autoridades y se dice que la gran mayoría fue sustraído, fue robado, no llegó a los fines que se pretendía que llegaran. Y entonces se paró esa ayuda, que en un principio se habló de 10.000 millones, de crear una bolsa de 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Haití, especialmente la capital Puerto Príncipe, donde el emblema principal del poder, el Palacio Nacional, se desplomó y tuvo meses y años desplomado ahí como una ruina. Una cosa increíble e impresionante. Entonces, hay muchos mecanismos y por eso esa reunión de la OEA en Lima, esa Asamblea General de la OEA, donde están todos los cancilleres con posiciones de sus gobiernos, deberá ser importante para nueva vez tratar de buscar estas vías de solución para la situación haitiana. Ya el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace 2 semanas dijo que el tema se discutió ampliamente, y allí estuvimos nosotros, allí estuvo el canciller también, Eduardo Álvarez, pero ahí se discutió el tema y se acordó plantear un esquema en que la comunidad internacional, las grandes naciones, los miembros de las Naciones Unidas, que son 196 países, puedan, a cada uno a su modo, conformar una suerte de ayuda internacional para poder buscarles vías de solución a la situación de Haití. Porque lo que va en Haití es en franco deterioro, un deterioro que ya no soporta más. Alguien conversaba yo y le decía, pero aquí cualquier día va a haber una guerra civil en Haití. Y entonces con mucha presteza y con mucha fortaleza, un amigo me dijo, pero ¿de qué guerra civil tú estás hablando? Haití es una guerra civil abierta. Las bandas controlan las calles, asesinan, matan, secuestran. El gobierno le tiene miedo, provoca disturbios, provoca huelgas. Y la policía los enfrenta y a tiro limpio hacen correr a la policía. Y entonces en otra ocasión un grupo de policías mata a un dirigente de las bandas, porque la banda ya han matado que sé yo cuántos policías. Entonces, o sea, hay una guerra civil planteada. Sin embargo, pareciera, uno ve las imágenes de las agencias internacionales de noticias y pareciera en un momento determinado que los haitianos se han habituado a este modus vivendi de violencia, de falta de institucionalidad, de franco deterioro de todo lo que huela a institucionalidad. Entonces,
que se han acostumbrado a esto, pero esto no puede persistir, porque esa es una bomba de tiempo que va a estallar y va a estallar de una forma muy, muy, muy drástica que va a afectar necesariamente a República Dominicana. De eso no nos cabe la menor duda. De eso no nos cabe la menor duda, señores. Este tema de Haití es un tema importante, es un tema trascendente, es un tema que nosotros no podemos darle de lado y dejarlo como, bueno, eso es allá en Haití. No, Haití es ahí, están ahí y son una realidad para la República Dominicana. Miren cómo ocurrió este caso en Puerto Plata, en Estero Hondo, de estas personas que fueron asesinadas brutalmente a machete, y del cual se responsabiliza inicialmente, o las autoridades andan buscando a un ciudadano haitiano que supuestamente trabajaba en la finca con estas personas. Entonces, esto provocó la ira de los lugareños, quemaron casas, persiguieron, golpearon a haitianos, y pudo haber sido peor de no haber primado la sensatez y la rápida intervención de las autoridades para evitar males mayores. Pero miren cuál es la reacción en un tema de esta naturaleza. Mientras nosotros como dominicanos somos solidarios con la situación de esos inmigrantes económicos, como yo les llamo, que vienen de Haití huyendo para poder por lo menos tener que comer, trabajar y tener por lo menos que comer. Mientras esa solidaridad se manifiesta, también hay un estado de tensión por el volumen ya de esa inmigración y por los temores que nos genera muchos fake news, muchas cosas en las redes sociales, mucho asusamiento contra los haitianos y un estado casi que en cierto modo a mucha gente le genera hasta terror y tensión. Entonces, reacciones de esta naturaleza ya se ven comunes y uno comienza a pensar, si esto sigue en esta forma, entonces vamos a tener internamente esa relación de situación, ese desenfreno, esa tensión que nos lleva muchas veces a la violencia y a situaciones no deseadas. No deseadas. Hay que tener mucho cuidado con esas personas desaprensivas y esos grupos que viven proclamando la guerra contra Haití, la guerra patria, el odio hacia los haitianos. Y yo creo que estos no son tiempos de odios, sino son tiempos de previsión, de solidaridad, también, pero con firmeza y con acciones dentro de las normas y las leyes establecidas en República Dominicana. Nosotros tenemos una capacidad, cual yo no la sé, hasta un límite de poder soportar la carga migratoria. ¿Cuál es? Yo no sé. ¿Cómo debe actuar la autoridad? Porque yo decía un artículo en mi columna de Oye País, en el Listín Diario hace un par de semanas, la titulaba, recuerdo, de la retórica a la acción, que nosotros hemos ya clamado. Estamos haciendo todo lo posible por llamar la atención de la comunidad internacional, de los países amigos, de los organismos internacionales, pero también nosotros tenemos que pasar de esa retórica también a la acción. Usted me dirá, bueno, la acción es que nosotros tenemos la frontera blindada, llena de soldados. Sí, pero así siguen cruzando, todos los días siguen cruzando cientos de haitianos a República Dominicana. Algunos retornan, algunos los deportan, pero siguen viniendo por muchos lugares que no son los puestos oficialmente fronterizos de cruce, por la complicidad de mucha gente que los trae para que trabajen para ellos, para que trabajen en sus predios, una especie de contratación y hasta de trata de personas, de contratación irregular, y se los venden y se los alquilan y los usan. Todo esto está ocurriendo en República Dominicana.
Entonces, hay que tomar medidas migratorias firmes, reales. Los que trabajan en República Dominicana, que tienen muchos años estando aquí, que son personas que han demostrado que son trabajadores, que son personas que llevan las reglas y la convivencia de la República Dominicana. Necesariamente no hay por qué perseguirlo, pero sí que estén en regla, que estén documentados, pero no seguir esa avalancha de gente que está llegando y salir, como salen muchas veces por ahí las guaguitas de control migratorio, se llaman así, con una guagua amarilla detrás y varias camionetas. Y ustedes ven, yo vi los otros días, sábado en la mañana, hace unas semanas, cómo subían por la avenida Abraham Lincoln, y yo fui detrás de ellos a ver. Y llegan a los sitios y se tiran como los swap. Y a todo el que está, todas las personas de color que va a de identificación, súbase a la guagua, otros no, otros sí. Y el corredero, y le caen atrás corriendo por las calles. Una cosa que, señores, no es posible establecer un estado de terror de esa forma. Yo creo que se sabe en dónde conviven mucha gente que son ilegales, quiénes los tienen. Y hay que exigir que esas personas que están ilegales en República Dominicana retornen a su país, que legalicen su estatus dentro de las posibilidades de una estadística migratoria capaz de ser sostenida por República Dominicana dentro de la crisis y dentro de la situación que viven los haitianos. Pero esos espectáculos son feísimos y se producen a veces hasta forcejeos. Y algunos son dóciles simplemente y suben a la guagua. No es la camiona, como decían antes, es una guagua para ser deportados. Pero hay de todo, hay de todo. Entonces yo creo que debemos pasar, vuelvo y digo, de la retórica a la acción, pero una acción digna, señores. Una acción que sea real y que obedezca a una estrategia y a un plan estructuralmente organizado con un propósito. No las eventualidades para buscar fotografías y prensa y decir hicimos esto, hicimos aquello, cuando la realidad es otra. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Ministerio de Salud Pública reportó 100 nuevos contagiados de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas, según el boletín 929 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología. Desde el inicio de la pandemia en el país, se han reportado 646.622 contagiados, mientras que el total de fallecidos a la fecha es de 4.384. El superintendente de bancos de República Dominicana, Alejandro Fernández, advirtió a través de su cuenta de la red social de Twitter que el dinero en efectivo que maneja Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, será investigado o por lavado de activos o por el lado impositivo, al tiempo de asegurar que él no podrá cumplir los compromisos asumidos. Asimismo, Fernández llamó a Mantequilla a acercarse a la Procuraduría Especializada de Delitos Financieros para desmontar la operación de la manera más ordenada posible. Además, también se puso a disposición de acompañarles para entender la magnitud del problema. El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras,
consideró que el país está saliendo relativamente ileso de la pandemia del COVID-19 y de la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que consideró que es tiempo de retomar con mucho más fuerza los esfuerzos para el desarrollo a largo plazo. De acuerdo al funcionario, el desafío fundamental del país consiste en generar una dinámica distinta que conduzca hacia una senda de transformación con 4 objetivos fundamentales. El canciller Roberto Álvarez llevará a la agenda del país a la 52ª Asamblea General de los Estados Americanos, OEA, que se celebrará en la capital de Perú, Lima, los días 5, 6 y 7 de octubre de este año. La asamblea tiene como lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese escenario el canciller abordará temas relacionados a la situación de crisis de Haití. Las tensiones crecen en el entorno de Corea, de las Coreas, allá en la parte del lejano oriente, porque el hombre, el Kim Jong-un, el hombre de Corea del Norte, ha seguido insistiendo en lanzar misiles de pruebas, de qué cosa. Ahí lanzó un misil que pasó por espacio aéreo japonés y cayó en el mar de China, como un ensayo, y eso engrifó a los japoneses porque realmente están violando su espacio primero y pareciera ser una amenaza sobre su territorio. Al mismo tiempo, Corea del Sur realiza maniobras de bombardeos en la zona junto con fuerzas norteamericanas. Tensiones en la zona del lejano oriente. Por esta situación, principalmente de este señor que insiste en mantener un estado de zozobra en la zona, un estado de provocación en la zona. Mientras tanto, en Cali, Colombia, un grupo armado llegó a una esquina donde habían varias personas, disparó a mansalva y mató 5 personas, varios heridos. Episodios de sicariato, de violencia, ¿de qué se trata? Son acciones de violencia que están ocurriendo en muchas partes del mundo. Estos temas nos los presenta en detalle Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País en las internacionales. Militares surcoreanos registraron el lanzamiento de un misil balístico no especificado hacia el mar de Japón, informó la agencia Yonhap. La acción de Pyongyang provocó la activación del sistema de alerta instantánea a nivel nacional en Japón. La Guardia Costera sopesó la posibilidad de que el proyectil haya sobrevolado la región norte del territorio cerca de las prefecturas de Hokkaido y Aomori, donde los gobiernos locales ordenaron a sus residentes resguardarse al interior de edificios o en refugios subterráneos. Las tropas surcoreanas y estadounidenses inmersas en una serie de ejercicios militares conjuntos en las inmediaciones de la península de Corea han llevado a cabo este martes maniobras de bombardeo de precisión tras el último lanzamiento de un misil balístico de medio alcance por parte de Corea del Norte. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, concedió a la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, el premio Nansen, el más prestigioso reconocimiento que existe por la ayuda a los refugiados. Al realizarse el anuncio, el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, elogió la determinación que Merkel mostró para proteger a las víctimas de la guerra y de la persecución, defendiendo los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. La Real Academia de Ciencias de Suecia concedió el Premio Nobel de Física de 2022 al francés Alain Aspect, al estadounidense John Clauser y al austriaco Anton Zeilinger por el trabajo pionero en la ciencia de la comunicación cuántica. El galardón incluye 10 millones de coronas suecas, unos 930.000 euros. La
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Periodista, escritor, analista de la situación internacional. El venezolano Moisés Naín, desde su programa Efecto Naín, nos presenta un reportaje impresionante. No se lo pierdan. Con él despedimos nuestra emisión de hoy, de esta noche, de Oye País, con una convocatoria para mañana nueva vez aquí, para seguir conversando temas de interés nacional e internacional. Esto es Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche, un resto del día muy bueno. Y los dejo con Moisés Naín a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Por qué algunas personas son más productivas en la mañana que en la tarde? ¿Qué explica que nos atraigan más ciertas personas que otras? ¿Qué determina que nos afiliemos con partidos políticos de derecha o de izquierda? Estas preguntas han sido motivo de diversas áreas de estudio durante décadas. La psicología, la antropología, la economía han intentado dar respuestas. Mi invitado de hoy ha encontrado algunas de estas respuestas inesperadas en la biología, específicamente en el estudio de nuestros genes. Se trata del científico Bill Sullivan, afamado profesor de la Universidad de Indiana y experto en biología molecular y celular. El Dr. Sullivan ha escrito para prestigiosas revistas científicas y también medios de divulgación como el Scientific American. Es editor de un blog dedicado a la ciencia y la comunicación médica. Este biólogo lleva años estudiando cómo nuestro ADN, nuestra genética, se ve influenciada por el medio ambiente y por los gérmenes que nos rodean. Y cómo eso puede ayudar a determinar nuestras preferencias alimenticias, las emociones que sentimos y hasta nuestras inclinaciones políticas o románticas. Recientemente, el Dr. Sullivan publicó un fascinante libro sobre estos temas titulado Encantado de conocerme. Genes, gérmenes y las curiosas fuerzas que determinan quiénes somos. A continuación, el Dr. Sullivan nos ayuda a entender por qué nos gusta lo que nos gusta y cómo podemos convertirnos en nuestra mejor versión. Esta es mi conversación con el Dr. Bill Sullivan. Mire. Bienvenido al programa, Dr. Sullivan. Es un placer tenerlo con nosotros. Thank you so much. La tesis de su libro está basada en un área de estudios que se conoce como la epigenética. ¿Qué es eso? Epigenetics is the new frontier of... La epigenética es la nueva frontera de la información hereditaria. La palabra literalmente significa más allá del gen. No estamos hablando de cambios en la secuencia genética, como lo son las mutaciones, sino de modificaciones químicas al propio ADN que pueden cambiar el nivel de actividad de un gen. Esto le da a nuestros cuerpos una gran flexibilidad para adaptarse, sin importar cuál sea nuestra secuencia genética original. Y el factor mágico que cambia la manera como se activan nuestros genes es el medio ambiente. El campo de la epigenética nos permite entender que nuestra naturaleza y nuestra crianza en realidad son dos caras de la misma moneda. Los genes y el medio ambiente trabajan en conjunto para moldear la personalidad y el comportamiento. to bring about personality and behavior. En sus libros hay fascinantes ejemplos de cómo funciona todo esto. Uno de ellos tiene que ver con los gustos alimenticios. Hay personas que son amantes del ajo, el brócoli o el cilantro, por ejemplo. Y hay personas que no soportan estos alimentos. ¿Usted mantiene que la genética puede explicar estas diferencias en las preferencias que tienen las personas por distintos productos alimenticios?
Explíquenos. There's other factors involved as well. Hay otros factores que contribuyen a determinar las comidas y bebidas que nos gustan y las que no, pero la genética es uno de los más importantes. A mí, por ejemplo, no me gustan los vegetales crucíferos como el brócoli, las coles de Bruselas y la coliflor. Y lo mismo le pasa a cerca del 25% de la población. We are so-called super tasters. Somos lo que se conoce como supercatadores. Tenemos una sensibilidad genética que hace que nuestras papilas gustativas respondan de manera mucho más fuerte a los componentes amargos que se encuentran en estos vegetales. Recientemente, los genetistas vincularon esta diferencia genotípica a un solo gen llamado TAS2R38. En los supercatadores, este gen tiene una mutación que provoca una configuración ligeramente diferente de las papilas gustativas en la lengua que hace que se adhieran más fuertemente a los químicos de vegetales como el brócoli. And it binds more tightly to those chemicals found in vegetables like broccoli. La epigenética también tiene repercusiones sobre el amor. ¿Quién lo iba a pensar? En el libro usted revela que los olores que emitimos los seres humanos pueden determinar en quién nos interesamos románticamente. Explíquenos. Yeah, so this is a very interesting classical experiment. Sí, este es un experimento clásico muy interesante que sugiere que nuestras preferencias por ciertos individuos dependen de su olor. Ahora bien, esto no es algo que nosotros detectamos de manera consciente. En el experimento se le pidió a un grupo de mujeres que olieran unas camisetas sudadas que habían sido usadas por hombres durante 1 o 2 semanas sin ningún tipo de perfume o colonia. Luego se les pidió que categorizaran los olores de las camisetas como placenteros, tolerables o simplemente insoportables. Interesantemente, las mujeres que dijeron que ciertos olores eran tolerables tenían genes muy distintos asociados a diferencias en su sistema inmune. Entonces, esta dinámica tiene un componente evolutivo muy importante. Queremos una pareja cuyo sistema inmune sea distinto al nuestro, pues a la hora de procrear, esto aporta diversidad y así los hijos tendrán un sistema inmune más fuerte. Este experimento básicamente identifica un mecanismo genético en el que utilizamos el olfato de manera inconsciente para detectar si alguien nos parece atractivo o no. To register whether someone may be attractive to us or not. Su libro está lleno de sorpresas. Otra de ellas es que en nuestros cuerpos hay más de 1 kilo de bacterias que inciden en condiciones como la depresión o las enfermedades gastrointestinales. Cuéntenos de eso. This is a fascinating new area of science. Esta es una nueva y fascinante área de la ciencia. Quizás las personas hayan escuchado el término microbioma, que se refiere al componente genético de ese kilo de bacterias que vive en nuestros intestinos. Desde hace tiempo sabemos que estas bacterias nos benefician, nos ayudan a digerir ciertos alimentos y fibras y nos proveen ciertas vitaminas. Scientists have recently found that there is a microbial component to conditions such as obesity and depression. Pero más recientemente, los científicos encontraron que estos microbios podrían estar haciendo mucho más. Incluso puede que estén afectando nuestro comportamiento e incidiendo en condiciones como la obesidad y la depresión. Consideremos uno de los experimentos más famosos que describo en el libro. Unos científicos hallaron 2 personas gemelas, una delgada y una obesa. Tomaron muestras de las bacterias intestinales de cada uno de los gemelos y las colocaron en ratones libres de gérmenes, es decir, en ratones que no tenían bacterias en los intestinos. En los ratones que tenían las bacterias del gemelo delgado no se registraron grandes cambios, pero los ratones con bacterias del gemelo obeso comenzaron a comer de más y a ganar mucho peso. Eso nos indica que las bacterias en nuestros intestinos fabrican sustancias que aún no hemos identificado que controlan nuestro apetito y nuestra predisposición a padecer condiciones como la obesidad. Investigaciones similares se han realizado para estudiar la depresión. Similar studies have been done for depression as well. Al regresar de la pausa, Bill Sullivan nos cuenta cómo la epigenética podría determinar nuestra afiliación política. So it turns out that Resulta que un gen llamado DRD4 está vinculado a una posible diferencia entre las personas que son políticamente liberales
y las que son conservadoras. The difference between liberals and conservatives. Quienes crecen en un mundo de pobreza o en entornos adversos, conflictivos, difíciles, podrían sufrir consecuencias a largo plazo en su genética, en su ADN. Yes, we've known this for quite some time. Sí, hemos sabido eso durante un tiempo. Los psicólogos han estudiado a personas que crecieron en condiciones adversas, como la pobreza o que sufrieron abuso, negligencia o acoso escolar. Al seguir la trayectoria de esas personas hacia la adultez, vemos que son más propensas a vivir experiencias horribles como el suicidio, la violencia o las agresiones, incluso si su entorno se vuelve mejor. Pero lo que los científicos han encontrado recientemente es que esos niños que sufrieron abusos no solo tienen daños psicológicos, sino también daños en su ADN. Los genes de estos niños traumatizados se han alterado a nivel epigenético. Es decir, ocurrieron cambios químicos en su ADN y con frecuencia las áreas afectadas están relacionadas a la habilidad de esas personas de manejar el estrés. Este es un conocimiento muy valioso que puede llevarnos a dar con nuevas maneras de tratar a individuos con traumas para que no vivan afectados el resto de sus vidas. Carry this trauma with them for the rest of their lives. Usted discute estudios genéticos muy controversiales que podrían explicar por qué algunas personas son políticamente conservadoras y otras son políticamente liberales. Que eso tiene que ver con los genes. De nuevo, ¿quién lo hubiese imaginado? Háblenos de los resultados de algunos de estos estudios. Yeah, they are highly controversial. Sí, estos estudios son muy controversiales, pero son fascinantes. Inicialmente pensé que sería muy improbable. Sin embargo, resulta que un gen llamado DRD4 está vinculado a una posible diferencia entre las personas que son políticamente liberales y las que son conservadoras. El trabajo de este gen en el cerebro es actuar como un receptor de la dopamina, que es un neurotransmisor clave que nos hace entrar en acción. Los científicos han encontrado que las personas políticamente liberales tienen una versión de este gen DRD4 que los impulsa hacia lo novedoso, a tomar más riesgos y a estar abiertos a las nuevas experiencias. Those are personality traits that most people would associate with liberalism. Esas son características de personalidad que tradicionalmente se asocian con el liberalismo. Por el contrario, el conservadurismo se asocia más frecuentemente con el apego al status quo y a lo tradicional. Los conservadores no quieren aventurarse a nuevas actividades. Hay otros estudios sobre este tema en el campo de la neurociencia. Los científicos han escaneado los cerebros de personas que se inclinan políticamente hacia la extrema izquierda y hacia la extrema derecha, y encontraron pequeñas diferencias en un área del cerebro conocida como la amígdala, que controla muchas de nuestras emociones, particularmente el miedo. Algunos han interpretado esta información como evidencia de que los conservadores responden con más miedo al cambio, mientras que los liberales aceptan el cambio. Whereas liberals are more embracing of that change. El mundo está cambiando muchísimo y están apareciendo nuevas tecnologías, nuevos conocimientos todo el tiempo. Hay uno de estos que se llama el CRISPR, que sirve para que los científicos editen los genes. Esto, por supuesto, trae enormes promesas, pero también enormes peligros. ¿Qué balance hace usted, Dr. Sullivan, del uso que se le está dando a CRISPR y que se le podría dar en un futuro a estas tecnologías de edición genética? Well, I think with any new technology that arrives on the scene. Bueno, creo que con la llegada de cualquier tecnología nueva siempre habrá cosas buenas y cosas malas. CRISPR-Cas9 es una herramienta fascinante que permite editar genes con un nivel de precisión nunca antes visto, y por lo que sabemos hasta ahora parece ser bastante segura. Es decir, cuando se edita un gen particular con CRISPR, no se introducen muchas mutaciones genéticas no deseadas. Yo considero que uno de los principales beneficios de estas tecnologías de edición o de terapia genética es la capacidad de arreglar condiciones médicas ocasionadas por un solo gen o una sola mutación. Por ejemplo, la anemia de células falciformes es causada por la mutación de un solo gen, y lo mismo ocurre con la fibrosis quística. Creo que se puede argumentar que sería inmoral no corregir esas mutaciones porque ahora tenemos la capacidad de aliviar ese sufrimiento y evitar la muerte prematura. Sin embargo, ¿qué ocurre si las personas quieren empezar a editar genes para modificar la altura, la inteligencia, la capacidad para aprender, la depresión o la violencia?
Lo primero que debo decir es que estos factores complejos son determinados por redes de cientos o quizás miles de genes. No se puede simplemente corregir un gen y ya. Si, por ejemplo, modificamos algún gen que se cree está asociado con la inteligencia, podríamos terminar ocasionando daños que todavía no conocemos. Así que debemos proseguir con mucho cuidado y debemos involucrar a expertos en bioética, en psicología y en sociología para poder avanzar de manera productiva y cautelosa. So that we can move forward productively and cautiously. Al regresar de la pausa, Bill Sullivan nos explica qué es el Toxoplasma gondii y por qué debe importarnos. Billions of people carry this parasite. Miles de millones de personas tienen este parásito en el cerebro y ni siquiera lo saben. Está presente en humanos y animales en todas partes del mundo y sin embargo no le prestamos mucha atención. Eso podría tener repercusiones muy serias. Very serious repercussions. El doctor Bill Sullivan es el autor de un libro fascinante titulado Encantado de conocerme: genes, gérmenes y las curiosas fuerzas que determinan quiénes somos. Es una lectura obligatoria para quienes quieran entender dónde estamos y hacia dónde vamos, quiénes somos y quiénes podemos ser. Muchas gracias por acompañarnos, Dr. Sullivan. Ha sido fascinante conversar con usted. It's my pleasure. Thanks for asking me to be on the program. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerde que si quiere ver más entrevistas como esta, puede visitarnos en efectonaim.net. Allí encontrará todo nuestro contenido, entrevistas, reportajes, todo, libre de costo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.